Paz y bien, hermanos. Señor, son pocos los que se salvan. Homilía para el domingo 21 del tiempo ordinario del ciclo C. Estamos siguiendo el Evangelio de San Lucas y hoy en el capítulo 13, versículos 22 al 30. Y pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os dirá: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá: no sé de dónde sois, alejaos de mí, todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Hermanos, Jesús va caminando hacia Jerusalén. Este camino no es solo un itinerario geográfico de los pasos de su vida terrestre. Es un itinerario espiritual, efecto de ese fuego que ha venido a traer a la tierra, de ese bautismo de sangre con que ha de ser bautizado. Y qué angustia siento hasta que se cumpla. Lo recordábamos el domingo pasado. En este ambiente y tensión de espíritu surge la pregunta que le lanzan a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Qué difícil es responder a esta pregunta. Es imposible. De hecho, Jesús no va a responder al tema que le propone. Jesús, como hombre, lo ignora y nada puede decir. Pero Jesús tiene un mensaje que ese sí lo va a proclamar. Jesús alimenta la idea del juicio de Dios sobre el mundo. Incluso dice que estamos ya metidos en él. Y sus palabras no son una colección de buenos consejos para comportarse siempre con la virtud de un buen hijo, de una buena hija, obediente a la voluntad de Dios. Jesús se presenta como centro de unos sucesos dramáticos que están verificándose en la historia y que van a terminar con la entrada al reino por la puerta estrecha. Jesús, predicador del reino de Dios, ha tenido la audacia de fingir una escena del juicio de Dios en la cual él va a ser el protagonista. ¿Cómo será aquel día definitivo del encuentro? Al cerrar la historia, esta generación a la que él está predicando, ¿qué final va a tener? La tensión dramática no puede ser mayor. Esta generación va a ser rechazada. Señor, ábrenos.
Pero él os dirá: no sé quiénes sois. Hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá: no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Jesús no está hablando de un tercero, está hablando de él y de sus oyentes. Esta generación no entrará en el reino. Si esta generación lo ha rechazado, Jesús tiene algo gravísimo que decir. Él la rechazará. Con esta explicación sencilla, inmediata, Jesús está anunciando algo gravísimo: que el reino de Dios no va a ser para ellos. Hemos tomado estas frases de Jesús, que sin duda responden a la verdad histórica de su predicación, y las hemos tomado nosotros para hablar del infierno y verlo lleno de pecadores con la condenación eterna. Día allá será el llanto y el rechinar de dientes para toda la eternidad. Hermanos, Jesús está hablando del infierno. ¿Es que se van a condenar a aquellos? ¿Es posible esto? Nos está dando un cálculo anticipado de los que van a ir al infierno. ¿Acaso son más los que van al infierno que los que van a ir al cielo, entendiendo el cielo como el reino definitivo de Dios? Y otra vez caemos en la pregunta del número de los salvados que le han dirigido a Jesús. Señor, son pocos los que se salvan. Hermanos, sin quitar absolutamente nada al dramatismo de esta cuestión de vida o muerte, tenemos que afirmar, con un estudio serio del Evangelio, estas tres cosas. Primero, Jesús no responde que son muchos los que se salvan. Jesús, segundo, tampoco responde diciendo que son pocos. El pequeño resto de Israel, por ejemplo, 12.000 de cada tribu, los 144.000 señalados del libro del Apocalipsis, no responde. Tercera, Jesús dice que el juicio de Dios es serio, que este juicio se cifra en acogerle a Él o rechazarle a Él, y por lo tanto, quien no le acoge a Él, enviado de Dios, sepa a qué atenerse. Nada vale decir: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. No vale. No es la primera vez que Jesús habla con este tono de amenaza. Recordad, hermanos, el final del Sermón de la Montaña. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y en tu nombre hemos echado demonios? ¿Y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: nunca os he conocido. Alejaos de mí, los que obráis la iniquidad. El que profetiza en nombre de Dios, el que echa demonios en nombre de Cristo, el que hace milagros en nombre de Cristo, a lo mejor no con eso, ni por eso es cristiano, y hasta puede ser rechazado. Entonces, hermanos, ¿qué es ser cristiano? Cristiano es aquel y solo aquel que acoge a Cristo y sigue en su vida las enseñanzas de Cristo, y nadie más. Solo ese es cristiano. Lo que estamos diciendo no nos lleva al evangelio del terror, sino al contrario, al evangelio de la gracia, de la misericordia y de la esperanza. Y es esto lo que ahora quiero recalcar. Por de pronto, nos hace descubrir el verdadero rostro de Jesús. Para nosotros, Jesús de Nazaret
el Hijo de María? Es sencillamente Dios, el Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios tiene el protagonismo sobre el mundo y la historia universal. Él es el que ha de decidir la entrada en el reino o la exclusión del mismo. En esa hora de la verdad, ¿cuál va a ser el punto capital que determine la acogida en el reino o el rechazo de él? Él nos acogerá o nos rechazará según nosotros lo hayamos acogido o rechazado a él. No tanto según las miserias con las que a veces está envuelta nuestra vida, lo que llamamos nuestros pecados. No. Acogerle a él o rechazarle a él es lo que determina el veredicto final. Jesús, profeta del presente y del futuro, ve. ¿Y qué está viendo? Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Un anuncio que proclama Jesús en consonancia con los profetas, como lo expresa la primera lectura de hoy. Yo vendré para reunir las naciones de toda lengua, vendrán para ver mi gloria. Qué hermoso ver que el mundo entero viene a postrarse a los pies de Jesús, pues incluso, aun sin conocerlo, lo han acogido. Lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, a mí me acogisteis. Señor Jesús, abre mis ojos para contemplar con infinita esperanza y agradecimiento lo que tú contemplabas, que tú eres quien nos vas a dar la entrada en el reino de tu Padre, que tú eres el que me vas a acoger a mí un día para sentarme a la mesa contigo, con Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas en el reino de Dios, tu Padre. Gracias. Amén.